de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. 2022, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas de Venezuela y el mundo. Comentaré solo algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Jake Sullivan, del gobierno norteamericano, dijo: cualquier alivio de las sanciones requiere pasos concretos de Maduro, una declaración que ofreció este domingo. Estados Unidos ha asomado la idea de negociar directamente con Maduro, ya que busca aumentar la producción de petróleo y distanciar a Rusia de sus aliados. Sin embargo, este funcionario advirtió el domingo que se requieren pasos concretos. Se trata del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Cualquier alivio de las sanciones que proporcionemos debe estar vinculado a pasos concretos que tomen Maduro y las personas que lo rodean, dijo Sullivan al programa Meet the Press de la televisora NBC, cuando se le preguntó sobre los compromisos con Venezuela que podrían ayudar a poner petróleo adicional en el mercado estadounidense. Esto lo reseñó Bloomberg. También se conoció el fin de semana que, bueno, esto es la política del palo y la zanahoria. Argentina podría detener, dice la Deutsche Welle alemana, Diosdado Cabello si entra en el país. Un tribunal emitió una orden para cumplir un pedido de captura internacional de Estados Unidos. El político venezolano podría por estos días ingresar a Argentina a través de Jujuy, así lo destacó la prensa de ese país. En tanto eso ocurría, bueno, avanza la guerra. Rusia pide armas a China para apoyar su invasión a Ucrania y, bueno, se teme francamente lo peor. A la luz de los análisis que hemos leído la mañana de hoy, Moscú también le pidió a Pekín asistencia económica para paliar las duras sanciones que le ha impuesto buena parte del mundo occidental. Rusia y Ucrania vuelven a negociar en medio de una escalada de los ataques. Eso va a ocurrir el día de hoy. En Colombia hubo elecciones al Senado y la Cámara, y también hubo consultas interpartidistas para la presidencia. El país de España, dice Pedro arrasa, y se medirá en las presidenciales a una derecha fuerte y un centro hundido. De esto vamos a hablar ampliamente la mañana de hoy. De hecho, hemos leído varios análisis en la prensa colombiana. Forbes de Colombia titulaba: ¿le alcanza Petro para ganar en primera vuelta? Y destacan que con alrededor de 5 millones de votos en el bolsillo, Petro necesita duplicar la cifra en 2 meses para lograr la presidencia en la primera vuelta. Le preguntamos a Ronald Rodríguez su opinión, análisis, nos acompaña desde tempranito, quien es profesor, politólogo, internacionalista, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario en Bogotá. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias por la invitación. Pues yo le pediría a nuestro invitado una valoración de los resultados de las elecciones del día de ayer, no solo las consultas interpartidistas de cara a las presidenciales de mayo, sino también lo ocurrido con el Senado y el Congreso. Lo escuchamos, bienvenido. Gracias, María Alejandra. Bueno, realmente yo no soy especialista electoral. Nosotros hemos hecho acompañamiento al Congreso de la República precisamente para lo que fue la construcción de la ley migratoria, que fue un proceso que se llevó a cabo durante este Congreso, que inició precisamente cuando el presidente Iván Duque lo puso sobre el tintero. Hay unos cambios importantes en el Congreso. El Centro Democrático, que es el partido del presidente Duque, deja de ser el partido con la mayoría, es decir, el Centro Democrático era un partido que tenía, si la memoria no me falla, aproximadamente 19 senadores. Ese número cae ostensiblemente, si bien no es una pérdida sustancial en cuanto a números, hay que decir que la fuerza que hoy representa Gustavo Petro sí crece de un número importante y casi que se suman los votos que perdió el Centro Democrático, que perdió el partido de la U y que perdió Cambio Radical hacia lo que es hoy conocido como el Pacto Histórico, que realmente es una amalgama de varios partidos. Ahí, por ejemplo, está el Polo Democrático,
que en la elección pasada iba separado de lo que fue conocido como la lista de los decentes o de decentes, y también pues está una dinámica en la cual pues hay que decir que en Colombia se empieza una transición, una transformación política, si bien todavía no es muy abultada. De hecho hay que reconocer que el segundo partido es el Partido Conservador, que es un partido tradicional colombiano, tal vez uno de los partidos históricos de Colombia, que paradójicamente, a pesar de que no tiene presidente desde el presidente Andrés Pastrana, es uno de los partidos que ha estado en gobierno en casi todas las administraciones desde aquel entonces. Fue un partido que acompañó al presidente Álvaro Uribe en sus 2 años, en sus 2 periodos de presidente, también acompañó al presidente Santos, en este momento acompaña al presidente Iván Duque, y continúa siendo una fuerza política importante a pesar de no tener un candidato, digamos, competitivo. De hecho, pues en la consulta Colombia su candidato quedó en tercer lugar, el señor David Barguil, que era el candidato del Partido Conservador. No obstante, pues no deja llamar la atención que continúe siendo un partido tan vivo, y para aquellos que creen que los partidos colombianos tradicionales están, digámoslo así, llamados a recoger, del otro lado de la Cámara Baja o de la Cámara de Representantes, el ganador es nuevamente el Partido Liberal, que se queda con 33 curules, lo cual es bastante importante, lo que quiere decir que este partido va a jugar un papel fundamental en lo que viene para la elección presidencial. De hecho, pues uno de los grandes rumores que se tiene en la política colombiana es la eventual unión del Partido Liberal junto al Pacto Histórico para acompañar a Gustavo Petro y poder lograr ese anhelo que tiene Gustavo Petro de ganar en la primera vuelta, sobre todo porque sabe que si no gana en la primera vuelta es muy poco probable que pueda ganar en la segunda. Por lo menos la mayoría de los actores políticos se unirían nuevamente a aquel que esté contra Gustavo Petro, que todo parece indicar en este momento que sería Federico Gutiérrez, quien logró una votación importante en la consulta de ayer y que también ponen en dilemas un poco al Centro Democrático, porque si bien su candidato Oscar Iván Zuluaga no participó en esta consulta, hay que decir que gran parte del Centro Democrático votó por Federico Gutiérrez y para muchos es el verdadero candidato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bueno, de hecho, los medios de comunicación destacaban que el propio presidente Iván Duque, quien milita en el Centro Democrático, votó por la consulta del equipo por Colombia, es decir, de esta agrupación de partidos, donde participó justamente Federico Gutiérrez, ¿correcto? En efecto, una de las particularidades es que si bien el Centro Democrático tiene su candidato y su candidato no participó en estas consultas, realmente tanto el presidente Uribe como el presidente Iván Duque dieron señales de la importancia de participar en esta consulta, también para no generar el efecto, me imagino, de ver una abultada participación en la elección del Pacto Histórico, que finalmente pues sigue siendo abultada, pero comparativamente se ven posibilidades de unir a los sectores que representan la derecha colombiana bajo el liderazgo de Federico Gutiérrez. Llama también, por ejemplo, la atención que en el Centro Democrático, si bien Miguel Uribe, quien fue candidato a la alcaldía de Bogotá, es el que hoy reemplaza o el que tiene la plaza que habitualmente había tenido el Centro Democrático el presidente Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal, que representa al sector más a la derecha de este partido, es la segunda congresista más votada y marca, digámoslo así, una radicalización dentro del partido, donde hay un sector que cada vez está mucho más a la derecha y que tiene un discurso muchísimo más fuerte. Y hay que decirlo, en los temas que nos atañen desde el Observatorio de Venezuela, llama la atención porque María Fernanda Cabal es una de las personas que dentro del Centro Democrático ha expresado algunas aseveraciones en contra de la migración venezolana, en contra de los venezolanos. Su discurso ha utilizado expresiones xenofóbicas y obviamente pues esto preocupa porque recordemos que en el mundo una de las particularidades que ha sucedido es que los factores de extrema derecha han utilizado el discurso xenófobo para crecer electoralmente. Ahora, pasa en Colombia lamentablemente que con relación a este tema no hay distinción entre izquierda y derecha, ¿correcto, profesor? Sí, en Colombia es un caso muy particular porque se suele pensar que los temas antimigratorios están en manos de la derecha.
No obstante, en Colombia, el Centro Democrático, que es un partido de centro derecha, es el que está a favor de la migración. Hacía por eso la acotación de María Fernanda Cabal, porque es dentro del partido la persona que ha expresado en diferentes momentos estar en contra del tema migratorio e incluso ha hecho señalamientos muy, muy graves frente a la migración venezolana. Y esto ha generado un malestar, pero hay que decir que dentro del pacto histórico, lamentablemente, en la pasada campaña, hace 4 años, el candidato hoy a la presidencia, Gustavo Petro, tuvo algunas salidas con un tono antimigrante y hay que decir que en algunos momentos de estos 4 años se ha generado la polarización entre la población vulnerable colombiana y la población vulnerable venezolana, y esto ha sido utilizado por el candidato del pacto histórico. Por eso hay que decir que en el caso colombiano, casi que en todo el espectro político hay algunos actores que se han expresado políticamente en contra de la migración. Hoy, por ejemplo, en ejercicio, la alcaldesa de Bogotá ha tenido varias salidas en contra de la migración, siendo que ella se supone que es una líder de centro. En diferentes momentos ha hecho acusaciones, ha hecho aseveraciones que no tienen evidencia, y eso ha causado un malestar dentro de los sectores políticos, pero lamentablemente hay que decirlo, también ha encontrado eco en algunos sectores de la población que tienen o empiezan a sentir una presión en contra de la migración. Entonces el tema también hará parte de los 2 candidatos que salieron en las consultas de ayer, digamos de los 2 que lograron un número importante, primero el señor Gustavo Petro y segundo el señor Federico Gutiérrez, pues los 2 han hablado sobre el tema de Venezuela. En el caso de Gustavo Petro ha hecho la dirección de la necesidad de recuperar la relación entre el gobierno colombiano y los representantes del régimen de Nicolás Maduro. En el caso de Federico Gutiérrez hay que decir que de la coalición Colombia era tal vez uno de los que tenía una línea más extrema, y de hecho pues siempre ha hecho aseveración a que él no tiene en sus planes entablar o manejar ningún tipo de diálogo con la dictadura venezolana, y lo ha hecho varias veces de forma explícita. También creo que los 2 han reconocido el valor que tiene el proceso de integración migratoria, pero no han hecho, digámoslo así, ninguna aseveración clara de cómo continuaría el proceso de integración de la población venezolana que inició con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Profesor, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente a este tema de las relaciones con Venezuela, un asunto de permanente discusión en el marco de la campaña y de los debates. Efectivamente, Federico Gutiérrez, quien gana la consulta del equipo por Colombia con más de 2 millones de votos, exalcalde de Medellín, él decía sobre este tema: la dictadura de Venezuela tiene relación con Colombia a través de la guerrilla Petro y otros. Este tipo de aseveraciones es la que ha ofrecido, insisto, el candidato por Colombia, mientras Gustavo Petro decía en una declaración que a muchos sorprendió: ya Colombia es Venezuela. Yo le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. Contigo.
habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando el alcance de los resultados de las elecciones de este domingo en Colombia para Venezuela. Elecciones para el Senado y para la Cámara de Diputados, y también el resultado de las consultas interpartidistas para las presidenciales. Nos acompaña el profesor Ronald Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Y yo le he dejado una inquietud, profesor. Ciertamente revisamos las declaraciones, algunas de las ofrecidas por estos dos candidatos que los analistas aseguran podrían pasar a segunda vuelta si Petro no alcanza el objetivo de doblar el resultado de ayer, es decir, obtener alrededor de 10 millones de votos en el mes de mayo. Federico Gutiérrez, del equipo Por Colombia, decía que la dictadura de Venezuela tiene relación con Colombia a través de la guerrilla Petro y otros. De hecho, él decía que la violencia que ocurre en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia tiene un cómplice y es Nicolás Maduro, una línea dura hacia el régimen venezolano. Y está la declaración de Gustavo Petro, que ha prometido restablecer relaciones con Venezuela, pero también ha dicho recientemente que ya Colombia es Venezuela. ¿Qué puede decirnos, profesor? Lo escuchamos. Empiezo por las aseveraciones del candidato del pacto histórico, y es que en Colombia se hace una lectura de las actuales circunstancias y particularmente de lo que han sido los resultados de la administración Duque. Se tiene una visión muy pesimista en Colombia, a pesar de que los resultados, digamos, en materia económica y social son relativamente buenos, y que la recuperación después de la emergencia que ha causado la COVID-19 vienen, digamos, por un muy buen camino. La interpretación o la lectura que se hace desde los niveles sociales es diferente. De hecho, pues Colombia, al igual que Chile, ha vivido un proceso muy fuerte de presión y de movilización social en los últimos 2-3 años. Hemos tenido momentos muy, muy duros en los cuales la población considera que los canales para dirimir las diferencias e incluso para cambiar o construir políticas públicas no se hacen a través de los canales institucionales, sino que hay que presionar. Y en ese sentido, pues Petro ha expresado en diferentes escenarios que Colombia ya es Venezuela, particularmente porque compara algunos de los resultados de la situación, obviamente sin decir que Colombia en este momento pues está enfrentando una situación de salida de la pandemia, y esto pues tiene algunas explicaciones para que los números que venía manejando el Estado colombiano no sean buenos. De hecho, pues uno de los temas hoy es la inflación. Colombia está enfrentando procesos de inflación que no vivía hace años, y es parte del resultado de la reactivación económica de los últimos, particularmente el último año, donde la economía colombiana, si bien creció en más de un 10%, también hay que decir que la inflación viene creciendo, y esto pues genera un retroceso. Entonces, el discurso que utiliza Petro es un poco argumentando lo que era la confrontación política en la campaña pasada, y era que el candidato hoy presidente Iván Duque decía que no podíamos convertirnos en Venezuela, es decir, que Colombia no podía retroceder y que tomar una mala decisión política podía llevarnos hacia la dirección de convertirnos en Venezuela. Y la respuesta que en esta campaña está implementando el candidato Gustavo Petro es que ya tenemos
algunos resultados que harían de Colombia un país que se parece a Venezuela, cuando nada más, digamos, comparar la situación de los dos países dista mucho de ello. Colombia en los últimos años ha crecido a pesar de la pandemia y ha tenido un desarrollo social importante. Es un poco subvalorar, es desestimar los resultados del país para generar una situación en la cual se requiere un cambio, una transformación, y a eso es a lo que le apuesta el pacto histórico. Del otro lado, pues Federico Gutiérrez recupera un poco lo que ha sido el discurso tradicional de la derecha colombiana, que ve en su peor adversario al señor Nicolás Maduro, a su régimen y particularmente a la posición que tiene frente a los actores de la criminalidad colombiana que se refugian en territorio venezolano y en la zona de frontera. De hecho, pues hace eco un poco a las aseveraciones del ministro de Defensa, que ha argumentado que todos los planes desestabilizadores, terroristas, acciones en contra del Estado colombiano se vienen planeando desde Venezuela. Y pues recoge un poco esta situación. Hay que decir que en Colombia en este momento se tiene una percepción de seguridad que ha empeorado. Recordemos que después de la negociación del proceso de paz con las FARC, las cifras de seguridad en Colombia habían mejorado, habían disminuido el número de muertes, extorsiones, secuestros, ataques e incursiones guerrilleras, actos terroristas. Lamentablemente en los 2 últimos años, pero particular en el último año, hemos tenido un crecimiento sustancial nuevamente de este accionar de grupos al margen de la ley, y esa sensación de inseguridad es uno de los argumentos bajo los cuales el actual candidato del equipo por Colombia, y hoy el candidato que está recogiendo a todos los sectores desde la centroderecha hasta la derecha, pues trata de aprovechar, y obviamente pues Nicolás Maduro no deja de estar presente en su discurso, porque precisamente su relación, su vinculación y su silencio frente a los actores de la criminalidad colombiana pues han generado que se le reconozca como uno de sus aliados, y ahí digamos que se entra en la dinámica dicotómica, 2 discursos polarizantes, 2 discursos que hacen lecturas diferentes del Estado colombiano. Y particularmente hay que decir que en este momento pues Sergio Fajardo, que es digamos el fiel de la balanza, el centro entre los 2 candidatos, pues ayer logró una votación muy baja. De hecho, una votación que hace que el centro prácticamente esté desapareciendo del escenario político colombiano, y nuevamente nos enfrentemos a un espacio de polarización. Ahora, profesor, sobre la migración, efectivamente revisamos las declaraciones de estos 2 candidatos que todo parece indicar podrían disputar la segunda vuelta. Insistimos, sí, Gustavo Petro, que ayer obtuvo más de 4 millones de votos y en alianza más de 5 millones, no logra duplicar esto para el mes de mayo. Ambos, digamos, en un momento determinado, han dicho que están de acuerdo con la política de regularizar a la migración, claro, con matices, porque el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ha culpado directamente al régimen venezolano como responsable de esta diáspora. Mientras Gustavo Petro, bueno, él, entre otras cosas, se mostró de acuerdo en un momento determinado con la propuesta del presidente Iván Duque de establecer el estatuto temporal de protección. Yo le pediría un comentario que podemos esperar con relación a estos 2 dirigentes políticos en torno a la migración. Escuchamos. Bueno, María Alejandra, hay que decir que esta campaña es diferente a la campaña del 2018, en la cual el tema migratorio y el tema Venezuela estuvo muchísimo más presente. Digamos que fue parte de un ejercicio en todos los debates. Una de las preguntas obligadas era el tema de Venezuela y colateralmente el tema migratorio. Estábamos en el momento del mayor desplazamiento de población venezolana. 2018 fue el año en el que más venezolanos salieron de su país, y eso lo estábamos viviendo mientras ocurría la campaña. Lamentablemente en esta campaña el tema no ha sido abordado con el mismo rigor. De hecho, pues en las propuestas de los candidatos es muy poco lo que se habla de política exterior. En los debates que se dieron en las últimas semanas entre las coaliciones, el tema de la política exterior era muy, digamos, tangencialmente tocado, y el tema de Venezuela prácticamente se puso sobre la mesa, pero no se llegó a profundidad. Por ejemplo, no sabemos en el caso del señor Gustavo Petro cómo se recuperaría la relación con Venezuela, cuál sería el procedimiento, cuál
cuál sería la propuesta para recuperar esa relación. En el caso del señor Federico Gutiérrez, pues es mantener el actual statu quo, que además pues tiene algunas afecciones porque particularmente la población de norte de Santander y de los otros 6 departamentos de frontera pues tiene una posición adversa frente a lo que ha sido el manejo de la relación bilateral. Y en relación al tema migratorio, el tema migratorio no parece estar en la agenda de ninguno de los candidatos a la presidencia de la República. Su abordaje es absolutamente tangencial, muy poco se habla, se dice que se le dará continuidad al proceso que ha iniciado el presidente Duque, pero no hay nada más allá. De hecho, pues hay que decir que el tema migratorio no hace parte del debate, sobre todo porque los candidatos calculan que tiene un costo negativo, es decir, hablar de migración, lo que ellos han detectado es que les pesa en su electorado, sobre todo en los sectores populares colombianos. Cuando se habla de atender a la migración venezolana, la población colombiana siente o resiente ese apoyo. De hecho, recordemos que en las últimas encuestas que se han hecho en Colombia, el apoyar a la migración ya no tiene una posición favorable, es una posición desfavorable. Incluso la dinámica del estatuto ha sido muy mal interpretada. Algunos sectores creen que porque los venezolanos accedieron al estatuto tienen derechos a participar políticamente en la elección presidencial, y eso no es cierto. Digamos que el estatuto no abre la puerta para la participación política en el corto plazo y menos a las elecciones nacionales. Eventualmente lo abriría para la participación en las elecciones locales, pero después de la residencia, no antes. Y ahí la dinámica pareciera ser que el tema migratorio es un tema que causa más daño a los candidatos que beneficio, y por eso lo han evitado de forma tajante. De hecho, pues la gran mayoría, cuando uno mira los debates y se les ha preguntado, recuerdo que el diario El Espectador hizo un ejercicio de preguntarle a los candidatos presidenciales, las respuestas fueron absolutamente ambiguas y no profundizaron, no quisieron hablar del tema, muy seguramente porque, pues, como ustedes saben, los candidatos hacen procesos de encuestas y medición interna, y abordar el tema migratorio es un tema que, en lugar de beneficiarlos, los afecta en materia electoral, hace que sus votos disminuyan. Así que el tema no está, es, digamos, el gran tema ausente en esta campaña, donde con más de 2 millones de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano que requieren la estructuración e integración dentro del proceso de formulación de políticas públicas para la atención, es el tema que no se toca, es el tema del cual no se habla. Y lo que nosotros hemos identificado, de hecho, pues en el Observatorio Venezuela hicimos un ejercicio la semana pasada en el cual buscamos representantes y candidatos al Senado para que abordaran el tema migratorio, y he de decir que la gran mayoría, incluso figuras importantes de política colombiana que estaban en esta elección, algunos de ellos ganaron, no quisieron hablar de migración. Por más que les insistimos de que nos enviaran cuál era su percepción. Por ejemplo, una de las preguntas que les hacíamos era que después de la ley migratoria y la ley de fronteras, desde el Congreso se tiene que hacer un trabajo para la reglamentación de estas leyes, cuál era la posición de ellos si llegaban al Congreso frente al tema migratorio. Y he de decir que la mayoría de los candidatos, incluso candidatos que han hablado del tema en el pasado, que fueron importantes en la aprobación de estas leyes, prefirieron guardar silencio porque consideraban que el tema los afectaba electoralmente. Profesor Ronald Rodríguez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión y análisis acerca de este tema que nos afecta directamente, tiene que ver con las elecciones en Colombia, este fin de semana de Senado y de Cámara de Representantes, además de las consultas interpartidistas para las presidenciales. Gracias. Muchas gracias, María Alejandra, por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, compre cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando la mañana de hoy el impacto, el alcance de las elecciones de este domingo en Colombia para Venezuela. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano, quien conoce perfectamente de este tema. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, el equipo y la audiencia. Pues le pediría un primer comentario, profesor, a la luz de lo que vimos, no solo en la elección del Senado y la Cámara de Diputados, también el resultado de las consultas interpartidistas para las presidenciales. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, muy interesante. Creo que de nuevo una lección de democracia, lección de fortalecimiento institucional, lección de civilidad que da Colombia al mundo y que los colombianos deben entenderlo y comprender la calidad del ejercicio que han realizado en un mundo donde la democracia competitiva se está deteriorando, donde está creciendo el autoritarismo, donde las prácticas de las guerras híbridas están promoviendo la falsa mentira, la manipulación, el desasosiego. Bueno, Colombia ha dado una señal muy positiva en muchos sentidos, en elegir desde la base candidatos para la próxima elección presidencial, que es en el mes de mayo. Eso le da mucha más legitimidad a los nombres, a los líderes. No son líderes designados desde arriba, no son revisiones de partido hechas a puertas cerradas, donde se decide el candidato, sino que la población ha salido a elegir los candidatos. Esa es una excelente elección para el mundo, para América Latina, y que los colombianos deben valorar la calidad institucional de país que tienen, porque hay una tendencia a generar desasosiego y a sostener que Colombia no es una democracia, que se ha destruido la democracia, que hay que cambiarlo todo. Esos son discursos cargados de destrucción que pueden hacer mucho daño. Creo que los colombianos tienen que adquirir conciencia del importante ejercicio que han realizado. Ha quedado, no tengo los datos exactos, pero entiendo que ha quedado un Congreso fragmentado, y ese es un punto positivo también, porque eso implica negociación desde el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Eso implica un trabajo en equipo, indiscutiblemente. No puede el Ejecutivo decidir a dedo, dar instrucciones al Poder Legislativo o al resto de los poderes. No. Tiene que ocurrir lo que la democracia plantea, que hayan equilibrios, que hayan balances, que hayan contrapesos y sobre todo que haya diálogo, negociación y cooperación. Y las perspectivas muy interesantes, porque si bien se ha cumplido con lo esperado o ha resultado lo esperado, en el caso de que ante el resultado del candidato Petro, que ha obtenido, obviamente eso era conocido, que iba a obtener la candidatura de su plataforma, el Pacto Histórico, la logró con un porcentaje enorme y también recibió el mayor número de votos
de las 3 plataformas que fueron a elegir su candidato. Pero hay un ambiente interesante para los sectores de democracia que ahora entran en una prueba de fuego. Otra prueba de fuego interesantísima que implica decidir entre mi agenda personal, entre mi liderazgo personal o el interés del país. Creo que ahora vienen negociaciones muy interesantes, particularmente del Centro Esperanza, que resultó el más débil del proceso. Teóricamente se creía que el movimiento Centro de la Esperanza representaba el grupo más importante de Colombia meses atrás. Se asumía que en su mayoría el pueblo colombiano tendía al centro. Bueno, con esta experiencia Colombia está demostrando que se inscribe dentro de la tendencia que existe en la región a la polarización fragmentada. Polarización porque la tendencia es a 2 grandes grupos, izquierda-derecha. En algunos países es autoritarismo-democracia. Ese no pareciera el caso en Colombia. No pudiéramos, aun cuando hay señales peligrosas, no pudiéramos asumir que la candidatura de Petro represente populismo autoritario hegemónico, pero hay inclinaciones, hay datos peligrosos en el discurso y en la práctica del señor Petro que podrían llevar por ese camino. Por eso se ha creado en América Latina con mucha lógica la tesis de que la izquierda no es democrática, porque lo que busca es tomar el poder para perpetuarse, y las experiencias son varias. Izquierda democrática quizás quedan pocas excepciones en la región, fundamentalmente Uruguay, el caso del Frente Amplio. Esperemos que en Chile no tengamos en el joven Boric, Gabriel Boric, que acaba de asumir la magistratura, no tengamos también la misma línea de un partido de izquierda que busca perpetuarse en el poder y en consecuencia juega la destrucción de la institucionalidad democrática. Esa es la tendencia que hemos visto en América Latina con los partidos de izquierda. Está ocurriendo en Bolivia, fue el intento de Correa en Ecuador, en alguna medida lo ha intentado también el Partido de los Trabajadores en Brasil. Entonces, bueno, eso ha llevado a una polarización delicada que se está dando en Colombia, acompañada de la fragmentación, particularmente del sector democrático. En este momento, mis estadísticas me hablan de que para la elección de mayo, que es la primera vuelta, estarían yendo mínimo 7 candidatos por el sector democrático de la derecha y 1 por la izquierda. Ese fue el caso de Bolivia y el resultado ya estaba cantado. Ahora, en el caso concreto de Colombia, recuerdo que en la elección de 2018, profesor, la participación del profesor Sergio Fajardo, quien ganó ayer la consulta Centro Esperanza, dividió el voto de la izquierda y, entre otras cosas, bueno, según los analistas, eso es lo que provocó que el presidente Duque, Iván Duque y Gustavo Petro fueran a una segunda vuelta. Yo le pediría un comentario sobre este tema porque ayer el candidato del pacto histórico, muy cercano ideológicamente al régimen venezolano, advirtió que su objetivo era ganar justamente la primera vuelta para evitar que se repitiera el escenario de 2018. ¿Qué puede decir? No lo escuchamos. Bueno, yo no veo fácil ganar la primera vuelta a ninguno de los que obtuvieron resultados en este momento. Creo, como decía hace un momento, que el gran esfuerzo que le queda al señor Federico Gutiérrez, que es el que ha quedado en el segundo más votado en esta consulta por Equipo por Colombia, le queda la tarea de un arduo proceso de negociaciones con varios sectores. En primer lugar, con Centro Esperanza, porque yo creo que Fajardo, que realmente la sorpresa fue la débil votación de Centro Esperanza. Creíamos que iba a ser la segunda gran fuerza y que constituía la plataforma que podía reunir las diferencias políticas, que podía reunir los distintos grupos políticos
No ha resultado así porque el país está polarizado. Como polarizado está Perú, como polarizado quedó Chile, polarizada está prácticamente toda América Latina, y en esencia Colombia está demostrando esta división entre derecha e izquierda que tiene mucho de pasión, mucho de sentimiento, pero muy poca efectividad práctica. A la hora de gobernar, por eso es que me gustan los congresos fragmentados, porque a la hora de gobernar no es un problema de derecha o izquierda, construir la mejor vialidad de un país, construir infraestructura, generar empleo. Eso implica el trabajo de todos. Eso implica las mejores técnicas, los mejores conocimientos, las mejores calidades. Eso no tiene nada que ver con rojos, blancos o amarillos. Ese es un grave error. Caer en el error de derechas o izquierdas es hacer un juego destructivo, pero las campañas, la antipolítica, las guerras híbridas están manipulando a la población a creer que los caminos son blancos o negros, rojos o verdes. No, el camino es el trabajo en equipo, y por eso teníamos la esperanza de que Centro Esperanza podía reunir esa diversidad de visiones. No ha ocurrido. El país está polarizado. Tiene el señor Gutiérrez, Federico Gutiérrez, oportunidades complejas. Repito, Fajardo tendrá que decidir si insiste o se suma para una primera vuelta fortaleciendo a Equipo por Colombia. Además, yo tengo registrados 5 candidatos que se inscriben individualmente y que, bueno, de aquí a mayo tendrán que decidir. Algunos muy mencionados, el candidato de Álvaro Uribe Vélez, que es Zuluaga, Ingrid Betancourt, Rodolfo Hernández, y 2 nombres más que ahora no recuerdo, siguen inscritos con candidaturas individuales por el mundo democrático. Algunos de ellos, como Rodolfo Hernández, un tanto de la extrema derecha. Bueno, todos esos son votos que si se unen, obviamente le podrían dar el triunfo en primera vuelta a Federico Gutiérrez. Entonces, no hay posibilidad, no veo posibilidades de que un candidato pueda ganar en primera vuelta, porque algunos van a seguir insistiendo en ir a primera vuelta para mostrar su liderazgo y realmente negociar hacia la segunda vuelta. Entonces, tengo la impresión de que el país no va a ser fácil lograr esas negociaciones. En el caso de Petro, estaría pendiente la negociación con el Partido Liberal y con el Partido Verde. Si esas negociaciones... No, termine, profesor. No, si esas negociaciones se dan, bueno, la fortaleza de Petro para la primera vuelta será mucho mayor. Si me permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a las declaraciones que han ofrecido los candidatos, los que aparentemente tienen más posibilidad de pasar a segunda vuelta, sobre Venezuela y los escenarios que podemos vislumbrar. Hay mucha preocupación, como es natural, en torno al candidato Gustavo Petro. Él ha dicho, entre otras cosas, que se compromete o se comprometía a restablecer relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Federico Gutiérrez, el candidato del Equipo por Colombia, que obtuvo ayer en la consulta de sus organizaciones más de 2 millones de votos, decía que el régimen venezolano tiene relación con la guerrilla, con Petro y otros. De hecho, señalaba directamente a Nicolás Maduro por la violencia que ocurre en la zona fronteriza. Yo le pediría un comentario sobre estos temas, pero al regreso de la pausa. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales seibet.net.be, compreseibet.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del resultado de las elecciones de este domingo en Colombia, el impacto que van a tener para nuestro país, para Venezuela. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Yo les hago una inquietud, profesor, ¿qué podemos esperar? ¿Qué escenarios tenemos por delante, dependiendo de cuál de los candidatos más votados ayer a la presidencia logre imponerse con relación a nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. María Alejandra, el tema que has tocado es muy complejo, porque hay que asumirlo con racionalidad. Y voy a referirme a un hecho muy cercano, muy polémico, que no está muy claro, que fue la visita de la delegación de los Estados Unidos a Miraflores. No tengo aún muy claro, te agradezco si tú me lo puedes aclarar a mí y a toda la audiencia, exactamente la composición de la delegación norteamericana, del grupo. Bueno, que se sepa, confirmados, profesor, 3 funcionarios, 3 altos funcionarios: Juan González, asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, el embajador para Estados Unidos, James Story, y el especialista en situación de rehenes, Roger Carstens, que se sepa. Bueno, una delegación de muy alto nivel, una delegación casi a nivel de canciller, porque Juan González ha estado a ese nivel. Alguien en Estados Unidos diría que no le ayuda el apellido para ser secretario de Estado, pero es en ese nivel en que él se mueve. Se mueve en la cúpula del poder de los Estados Unidos, de una altísima confianza del presidente de los Estados Unidos. Bueno, vino a Caracas. Vino a Caracas porque cuando hay problemas tan serios como la desgracia que vive el mundo en Ucrania, hay que hablar. Hay que hablar. A mí, con todas las reservas que tengo del señor Erdogan, pues le tengo que felicitar el esfuerzo de invitar a Turquía a la delegación rusa y a la delegación de Ucrania. Y con lo polémico que es también el gobierno de Israel, el primer ministro de Israel, porque la actitud frente a los palestinos siempre será cuestionable, a menos que la cambien, también ha hecho un esfuerzo de acercar a Rusia y a Ucrania. Eso es muy importante en una situación tan dramática. Bueno, Biden, al hablar con Miraflores, no está haciendo un cambio de 180 grados. Está abriendo una ventana para buscar soluciones, y yo eso no lo veo cuestionable. Eso creo que es el camino. Seguir insistiendo en posiciones radicales solo genera pobreza, destrucción. Por supuesto que tiene que haber justicia, pero tenemos que abrir los caminos para disminuir el sufrimiento de los más vulnerables. Y precisamente la zona de la frontera venezolano-colombiana es una de las zonas donde se ubica el mayor número de vulnerables del país. Pensemos en Apure, en las terribles condiciones que se están viviendo en Apure. Ahí es necesario hablar. Ahí es necesario que haya un mínimo de comunicación entre los gobiernos de ambos países. Yo veo inexorable en la relación entre Venezuela y Colombia establecer un mínimo de comunicación respetuosa entre las partes. Es difícil creer a Miraflores, porque lo que ha demostrado Miraflores es la tendencia a no cumplir los compromisos pactados. Eso le ha dado un enorme desprestigio a nivel internacional. Entonces, cuando llaman a inversionistas, deben reconocer que si no hacen un cambio, ahí sí de 180 grados, no va a venir ningún inversionista. Nadie cree en un gobierno que lo invita a venir y cuando ya estén todos los equipos, usa la palabra que más ha utilizado esta administración, que es exprópiese, invádase. Entonces, ahora, la situación de Apure, los graves problemas que vive la frontera, los temas oscuros de la frontera que siempre perjudican a los más débiles.
a los jóvenes que estudian a ambos lados de la frontera, a las familias más humildes. Esos son los grandes perdedores. Pues va a ser inexorable tener que crear algún mínimo de comunicación. Yo no me atrevo a decir que eso tenga que implicar el reconocimiento de gobiernos, pero sí el establecimiento de comisiones como mínimo. Entonces, no se puede seguir en una frontera tan amplia, de tantos kilómetros, tan porosa, porque si fuera una frontera pequeña donde solo hay que atravesar un puente y eso se controla todo, sería muy distinta la situación. Esto es un enorme territorio cargado de negocios y comercio ilícito. Todo lo apoya el lado venezolano, todo lo apoya y lo ha promovido Miraflores. Bueno, esa es la impresión que existe. Por eso es que es tan difícil creer a Miraflores, porque tiene un expediente muy oscuro en esta relación. Pero yo creo que cualquier nuevo gobierno va a tener que establecer un mínimo de comunicación. Seguramente Petro habla de restablecimiento inmediato de relaciones. Yo no sé si ese es el camino, pero un mínimo de comunicación tiene que restablecerse para los refugiados, para los que están sufriendo las consecuencias de esta cosa oscura de muerte que se está viviendo en Apure. Y para toda la frontera en general, porque lo que está generando es hambre, miseria, unido a negocios multimillonarios, oscuros e ilícitos. Bien, claro, hay que decir que en el caso de la visión de Federico Gutiérrez de Equipo por Colombia es diferente. No sabemos si establecería algún tipo de comunicación de, digamos, pasar a segunda vuelta, incluso ganar las presidenciales con el régimen venezolano, bueno, tomando en consideración los señalamientos que ha hecho, que usted mencionaba, es decir, la relación que existe con grupos armados. De hecho, él decía, el ELN y la disidencia de la FARC cometen delitos en territorio colombiano y pasan el río a Venezuela, donde los protegen. Esa declaración la hacía en el marco de esta campaña electoral en Colombia. Profesor, el tema queda absolutamente abierto. Le agradezco profundamente recibir, como siempre, nuestra comunicación, por su análisis. Gracias. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles de Héctor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.